Seguimos en este Global Mobility Call y ahora vamos a ver de qué manera se está transformando la movilidad, de qué manera va a ser esa movilidad del futuro desde el punto de vista de las infraestructuras ferroviarias. Nos acompaña la presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, encantada de acompañaros. Bueno, un placer saludarte, un placer tenerte aquí apenas unos minutos después de que hayas presentado al público en este evento, bueno, pues cuál es la estrategia, ¿no?, de una empresa tan importante para España como ADIF. Cuéntanos cuáles son las claves, la estrategia de cara a esa movilidad del futuro desde vuestra perspectiva. Pues mira, la verdad tenemos un plan estratégico para el año 2030 totalmente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los acuerdos de París y lógicamente pretendemos hacer una transformación en estos años que ya tenemos en marcha en varios ejes. Tenemos un eje orientado que podríamos llamar eje país, que está aprovechando precisamente los fondos Next Generation para hacer una transición verde, digital, ecológica, aprovechando para adelantar algunos de los proyectos que ya teníamos en infraestructuras ferroviarias con este impulso económico desde Europa. Tenemos también otro plan dentro del plan, el eje país, que está muy centrado en la parte de la liberalización del sector ferroviario de viajeros, con la entrada de nuevos operadores y toda la transformación que eso está conllevando en nuestras estaciones, que también ha sido uno de los temas que he presentado, de los que he hablado. Y luego también desde un eje de empresa estamos en plena renovación generacional. Se van a jubilar en los próximos años del orden del 50% de la plantilla y van a incorporarse del orden de 6.000 personas en la compañía. Entonces, esto nos da por una parte la oportunidad pues, de hacer precisamente o de acelerar esa transformación digital y también acompañado de una transformación cultural en la que tenemos puestos, la verdad es que muchas esperanzas y muchas expectativas de que nos acompañe muy bien en esta transformación. Mencionabas las estaciones. ¿Cuál es la estrategia de movilidad sostenible de ADIF de cara a esas estaciones? ¿Cuáles son también, porque he estado viendo áreas de emisiones cero también dentro de esas estaciones? ¿Cuál es la propuesta? Mira, el tema de las estaciones estamos ya en plena transformación. Hemos trabajado estos años en una estrategia dentro del plan estratégico y las hemos definido en distintas categorías en función de la propia estación y de la ciudad en la que se encuentran, ¿no? Y hemos definido como categorías de estaciones. Tenemos unas que hemos denominado insignia, que por ejemplo pues tenemos la estación de Atocha, la estación de Chamartín aquí en Madrid, Sants y la futura Sagrera en Barcelona, que son estaciones que tienen ya una proyección no solamente de ámbito nacional, sino incluso de ámbito internacional, como auténticos hubs multimodales de transporte. Luego tenemos otra categoría que hemos denominado foro, que es para estaciones que por la ubicación que tienen, las características, están muy ligadas a negocio. Ahí podríamos tener algún ejemplo, pues la estación de Sevilla o Málaga. Otras que hemos denominado ágora, que son las que están más orientadas a un tema de cultura. Siempre hablamos que estamos mencionando centros de transporte, lógicamente, pero con esa otra proyección como centros de vida dentro de las ciudades, ¿no? Y ya en ciudades más pequeñas, pues las estaciones que están ligadas más al transporte de cercanías o las que se encuentran en localidades de la España vaciada y tal. Entonces, estas propuestas, como me decías, por ejemplo, una de ellas es el proyecto Ecomilla. De momento los estamos probando en estas estaciones más grandes, pero lo que tratamos es, teniendo en cuenta que la estación se convierte en un centro de multimodalidad, es decir, nos llegan los viajeros y los ciudadanos de diversas formas de transporte, o bien a coger el ferrocarril, o bien dejan el ferrocarril, o bien incluso un intercambio entre modos ferroviarios, como puede ser la alta velocidad y las cercanías, y que en la estación se pueda encontrar el viajero que llega en otro modo, que en el entorno queremos potenciar que ya que el ferrocarril es el transporte más sostenible, por esto de que es eléctrico, que los que más se aproximen a la estación sean los que también sean más sostenibles. Entonces, poniendo nosotros puntos de carga eléctrico para el que más se aproxime sea el vehículo eléctrico, habilitando zonas pues, para, por ejemplo, guardar las bicicletas o para guardar también de forma segura los patinetes o los distintos modos que van a ir apareciendo con toda seguridad en los próximos años, ¿no? Y la verdad es que las pruebas piloto están funcionando bien, ligado también, como te digo, pues a algún otro proyecto que se extiende del ámbito puramente urbano, como pueden ser las ferroineras, que es una forma de proporcionar energía de carga a los coches procedente de la energía nuestra de frenado y de nuestras propias instalaciones, y todo eso creando esa zona, incluso también hasta de paquetería de última milla, que pueda ser un punto de recogida. Entonces fomentamos que lo que más se acerque al perímetro de nuestra estación sea precisamente los modos de transporte más sostenibles. Estamos hablando también mucho en este Global Mobility Call de qué manera podemos no dejar a nadie atrás, que tiene mucho que ver con lo que hablabas al principio de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de qué manera esta nueva movilidad puede ser transversal, puede ser integral, puede ser global, no solo desde la perspectiva de bueno, pues un vehículo eléctrico o un patinete, sino de qué manera planificamos nuestras ciudades y nuestros entornos para producir toda esta transformación de manera integral. Pensando en los ferrocarriles que tienen
tienen esa penetración tan importante, que llegan a muchas zonas del territorio y que tienen ese papel, ¿no? Por tanto, de vertebradores de todo este contexto. ¿De qué manera desde ADIF estáis favoreciendo y trabajando también en esa dirección? A ver, pues por una parte, siguiendo un poquito, completando con el tema de las estaciones, lo que estamos colaborando es a través del proyecto Red.es, con todo lo que es el compartir datos, los datos nuestros, en principio de transportes, con los datos de las ciudades, y ahí están participando ciudades, no solo ciudades grandes como Sevilla, como Coruña, sino también ciudades más medias como puede ser Móstoles o Tarrasa, y ahí estamos colaborando con ellos, firmando convenios para hacer esa compartición de datos, pero ya digo, no solamente de los distintos modos de transporte, sino que nosotros podamos ayudarles a datos de climatología, meteorología, de nivel de humedad, es decir, compartir datos en ese sentido, ¿no? Pero luego también hay que entender que nosotros somos una infraestructura efectivamente muy vertebradora. Entonces, pues por ejemplo, dentro de los fondos Next Generation, nosotros vamos a materializar una inversión que procede del Ministerio de Economía y de Transformación Digital, que es para proporcionar la instalación de 5G en las zonas logísticas destinadas al transporte de mercancías y también en los ejes de alta velocidad, con un doble objetivo, que es proporcionar conectividad a los viajeros o a los usuarios del ferrocarril, tanto en mercancías como en pasajeros, pero también que sirvan las instalaciones básicas que igual la iniciativa privada no cubriría porque son zonas despobladas o de esa España rural, que nos podamos dar esa cobertura primera tecnológica para que luego las compañías ya operadoras vayan llegando, vayan completando las conexiones y puedan ir dando esa cobertura también a la España. Con lo cual vamos viendo que somos ferrocarril básicamente, pero también con nuestras instalaciones de telecomunicaciones y con otro tipo de alianzas, con otros modos de transporte, ir pensando en que proporcionemos a todos los ciudadanos de todo el territorio oportunidades de movilidad y oportunidades de conectividad también. Importante esa parte de conectividad, ¿no? Sobre todo para ciertas zonas del territorio que tienen que seguir conectadas, nunca mejor dicho, al resto. Pues María Luisa Domínguez, desde ADIF, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, encantada. Bueno, pues ahí tenemos la visión de ADIF, esa parte de vertebración del territorio, esa parte de conectividad y, por supuesto, de transporte en el foco de esta nueva movilidad del futuro que estamos dibujando esta semana en el Global Mobility Call.